7 de la mañana, 37 minutos, nos metemos de lleno en nuestra entrevista de esta mañana y recibimos con mucho gusto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien le damos los buenos días. Bienvenido. Buenos días, un placer. Como siempre, del mismo modo, Pereira. Bueno, varios temas para conversar con usted. Queríamos arrancar con, lo que fue la comparecencia del ministro del Interior allí al secretario ejecutivo del Frente Amplio, cómo evalúa esta reunión y, las explicaciones o la puesta a punto que hizo el ministro. Bueno, fue interesante, es parte de una lógica de trabajo que instauramos entre el Frente Amplio y el gobierno para que nuestra fuerza política pueda trasladar a toda su militancia la acción de gobierno concreta de cada ministerio. Ya tuvimos la primera con el ministro Odone, donde tuvimos una puesta a punto de la situación económica del país y la certeza de que el gobierno iba a poder timonear la situación actual, que es dura en términos de lo que heredamos, de lo que nos dejó el gobierno anterior, del déficit importante que nos dejó el gobierno anterior, de un endeudamiento de cerca de $1.000 millones, pero un gobierno dispuesto a timonear esa situación y cumplir con el programa, luego con Alejandro Sánchez y Gustavo Leal para tener un trazado de las prioridades, de la presupuestación de esas prioridades y también de comprender que esas prioridades tenían que ver con el cumplimiento del programa de gobierno que había votado el Frente Amplio en su Congreso, con lo cual, es un punto de partida más que adecuado. Y ayer Carlos Negro, ministro del Interior, que por un lado nos mostró la política de corto plazo, porque en esta cartera no hay tiempo para esperar, y las acciones que se estaban tomando en la dirección de abatir el delito, pero al mismo tiempo una segunda parte que es un plan nacional de seguridad que se va a presentar el año que viene, que intenta hacer una política de Estado coordinada con los demás partidos y que intenta al mismo tiempo ser una política que dé resultados tanto en términos de represión al delito como las políticas sociales compensatorias o las políticas sociales que contribuyan a que la gente salga del delito, al mismo tiempo que preocuparnos activamente de la situación que hoy están viviendo las personas privadas de libertad para cambiar esa situación que claramente es dura en términos de violación de los derechos humanos y sobre todo es dura en términos de poder rehabilitar a aquellas personas que hoy están privadas de libertad. Escuchamos un mensaje muy completo, una reunión que esperábamos fuera de 2 horas, terminó siendo una reunión de 3 horas, es un tema prioritario para la sociedad uruguaya y como es prioritario para la sociedad uruguaya, es prioritario para el Frente Amplio, ¿no? Pereira, ¿qué opina usted cuando escucha que desde la oposición, el caso Martinelli, el caso Abdala como ex jerarca del Ministerio del Interior, dicen que hay un continuismo en dicha cartera, que no se han propuesto ni hecho demasiados cambios en estos primeros 60 y pico de días, 70 de gobierno, y que recién se está analizando algún cambio con algún proyecto un poco más profundo con este programa que va a elaborar Negro y que también invitó a la oposición para el año que viene recién? A mí no me complejiza ni me genera ningún complejo que diga eso la derecha, porque es parte de su perolata. ¿Lo comparte? Pero lo cierto es que el presidente Orsi dijo con claridad, mucha claridad, que el Frente Amplio no venía a refundar. Aquellas cosas que hubiera encontrado bien las iba a dejar, aquellas cosas que creía que había que cambiarlo las iba a cambiar, y en eso está. El gobierno apenas tiene un poco más de 60 días, con lo cual, plantearse que va a tener un plan nacional de seguridad en 60 días es absurdo. Plantearse que nada va a cambiar en este tiempo también es absurdo, porque se están haciendo cambios. Lo que se ve afuera de repente es que muchas cosas se encontraron bien porque no se ha cambiado mucha cosa. Bueno, no, pero los gobiernos no duran 60 días, duran 60 meses. Entonces, también tenemos que tener la prudencia para hacer los cambios cuando los cambios estén maduros, para preparar el equipo para cuando el equipo esté maduro y al mismo tiempo que ese plan tenga los máximos consensos posibles, y eso incluye al Partido Nacional. En la medida que encontremos acuerdos nacionales de políticas que de alguna manera nos lleven a mejorar la situación de seguridad, sería bueno. Realmente, nosotros hemos visto gestiones que han fracasado. La de Martinelli claramente ha fracasado. Entonces,
¿Por qué? Si uno, bueno, porque uno mira los homicidios al final del quinquenio y es el quinquenio con mayor cantidad de homicidios, que es el delito que mejor se puede ver, porque uno mira el resto de los delitos mejoraron todos, ¿no? Si vamos a si los uno números. mira la encuesta, no, mire, si uno, lo que mejoraron son la cantidad de denuncias. Hay menos denuncias, no menos delitos. Cuando se hace la encuesta vinculada a qué tipo de delitos tuvo la gente, tenemos una cantidad de delitos que no tiene nada que ver con la cantidad de denuncias, ¿no? Entonces, digamos, hay que en un momento sincerar. Tenemos un problema de seguridad pública importante, tenemos un problema de violencia que es aún más importante y que luego se grafica en el bien supremo, en la pérdida del bien supremo a preservar, que es la vida, y eso hay que trabajarlo con intensidad, no con mucho aspaviento, más bien con bajo perfil, pero con intensidad, y esa es la intención del Ministerio del Interior, trabajarlo con mucha intensidad, sin dejarnos llevar por la manija política que pretende instalarse apenas 60 días. Sí, ¿no? ahora, Pereira, usted dice hay que manejarlo rápido, con intensidad, bueno, ¿no? Esto del tema de la violencia que comparto plenamente y que hay temas de urgencia. Hay que manejarlo con intensidad, pero hace instantes me decía también hay que dejar que maduren los equipos. Ahí entonces uno ve como que, bueno, es difícil manejar con intensidad si hay que ver bien qué se hace, hacer que maduren los equipos, ¿no? Son como tiempos que corren por carriles diferentes. Y sí, pero ayer Negro lo graficaba diciendo hay que cambiar la rueda del auto con el auto andando. Porque esta es la realidad. El problema está instalado hoy, no puede esperar, con lo cual hay que tener políticas que son de corto plazo y eso el Ministerio del Interior lo está haciendo. Pero al mismo tiempo hay que prever el mediano y el largo plazo. Nosotros tenemos que devolverle a la sociedad uruguaya la libertad. Devolver la libertad implica que las personas cuando salgan a la calle no tengan miedo, que las personas cuando van a la parada del ómnibus no tengan miedo, que las personas no crean que puedan perder la vida sentados en el living de su casa porque hay un tiroteo en las inmediaciones, que no haya temor en las escuelas. Y estas cuestiones hay que trabajarlas. No se pueden resolver por decreto. Ojalá con una carta uno las resolviera. Son miles de políticas del Ministerio del Interior, pero también del Ministerio de Salud, pero también del Ministerio de Educación, pero también del Ministerio de Desarrollo Social, las que van a poder generar seguridad de largo plazo. Y si esta es la política, el Frente Amplio tiene que salir a hablar con las personas de todos los partidos, y eso es a nivel parlamentario, pero también es con la gente que vive en los barrios, con la gente que vive en el interior del país, con las organizaciones sociales que están vinculadas al tema, con los comerciantes, con los trabajadores, porque todos finalmente queremos tener un país más seguro. Y las políticas se están desarrollando con esta lógica que yo le digo, estamos cambiando la rueda, pero el auto está andando. Martinelli, tiene dificultades, pero lo vamos a resolver. Hablamos el otro día sobre esta propuesta de Negro, ¿no? Que, bueno, uno lo ve de afuera como ciudadano y dice, ojalá se dé este Plan Nacional de Seguridad, ¿no? Que pretende que sea creado, como usted decía, por todos los partidos políticos y, bueno, escuchando a la ciudadanía, que trascienda, ¿no? Los partidos de gobierno y que, bueno, tenga una visión a largo plazo para mejorar los temas de fondo. Lo que decía un poco Martinelli es que, bueno, que en su momento se quiso, que no se logró, ¿no? Recordemos aquella mesa de trabajo encabezada por Sanjurjo. Martinelli decía, nosotros no somos iguales y vamos a acompañar este plan de seguridad. Bueno, yo no sé cuántas veces he desmentido esto. Nosotros participamos del diálogo convocado por Sanjurjo. Ese diálogo desde nuestro punto de vista no fue un diálogo, porque no se pudo intercambiar. Es decir, el gobierno tomaba las propuestas de los partidos y luego traía aquellas que les parecía adecuadas en un documento, y les recuerdo que no lo firmó Cabildo Abierto, no lo firmó el partido de la gente que pertenecían a la coalición y no lo firmó el Frente Amplio. Entonces, no hay que contar una verdad a medias. Y el Partido Colorado pidió tiempo, con lo cual el único sector que resistió firmar fue el Partido Nacional, ¿no? Entonces, lo que el Frente Amplio resolvió, si usted ve el acta de la mesa del Frente Amplio lo puede ver, es decir, que todas aquellas propuestas que el Frente Amplio había acordado dentro de ese diálogo, estaba dispuestas a votarlas su presupuesto en el Parlamento, pero no llegaron.
La mayoría de ellas no llegaron. Y con este antecedente, ¿están dadas las condiciones para que se pueda llegar en algún momento a un acuerdo? No, pero ¿cómo no? Porque el Uruguay tiene muchas políticas de acuerdo. De repente no son las políticas que más se difunden, pero cuando uno dice el Uruguay da seguridad jurídica, ¿qué es lo que está diciendo? Que independientemente del partido que haya, cumple con los contratos. Cuando dicen el Uruguay tiene una política de estabilidad, ¿qué es lo que dice? Que hay un acuerdo que para que el país crezca tiene que haber determinadas decisiones económicas que no alteren circunstancias que luego puedan evitar la llegada de inversión nacional o extranjera. Cuando uno plantea, hay un sistema nacional integrado de salud, que probablemente al principio todos no lo acordaran, y luego continúa con dificultades. ¿Qué está diciendo? Que hay cuando uno ve el plan Ceibal, y claro que fue una iniciativa de Tabaré Vázquez y que yo creo que movió de verdad las raíces de los árboles, pero luego llegó el gobierno a la calle y no lo tocó. Es decir, hay una política que pasa de partido a partido y hay otras que no, que son parte de las visiones ideológicas que tenemos diferentes. La izquierda no piensa igual que la derecha. La izquierda tiene un conjunto de acciones y de medidas que están establecidas en su programa que tiene que ver con la justicia social. Y es muy difícil pensar en la justicia social si tenemos 16.000 presos sin capacidad de recuperación. La izquierda piensa que las personas pueden salir de esas circunstancias, de que se le pueden dar herramientas educativas, herramientas de contención, herramientas prácticas para que las personas que están privadas de libertad luego encuentren mecanismos de salida del circuito del delito. La izquierda piensa que la gente se puede superar, y muchas veces esto se contrapone a las visiones individuales que uno a veces escucha, que dan pavor, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer como yo escuché a un candidato en el interior del país? Hay que sacar estos piches y sacarnos los piches de arriba, como si estuviera hablando de muebles viejos, ¿no? Entonces, digamos, cuando la concepción humana, la que yo tengo, es que dice que hay que darle pertenencia a la vida y hay que darle sentido a la vida. Y darle sentido a la vida, en buena medida, es que los ministerios del Frente Amplio, y en particular del interior, se preocupe por abatir el delito, pero al mismo tiempo se preocupe por resolver las situaciones de la cárcel, pero fundamentalmente se preocupe por preservar el bien supremo, que es la vida. Si la vida empieza a no tener valor, entonces sí estamos ante el problema más grave que puede tener una sociedad. Y eso lo estamos atravesando ya hace un buen periodo de tiempo. Ese diálogo es importante para ellos y para nosotros. Esa política de Estado que, como ya le mostré, no se difunde mucho, pero hay muchos aspectos donde efectivamente se cumple. Esta es una necesidad que tienen todos los partidos, porque ninguno lo pudo resolver. Después usted le dirá a Martinelli que bajaron las denuncias, pero ¿sabe qué? Hay 10 años consecutivos donde el primer problema para los uruguayos es la seguridad. Entonces no lo resolvimos nosotros, obviamente, tampoco lo resolvieron ellos. En algunos casos los números se empeoraron, ni más ni menos que en el principal, que es el de la vida, es el más tangible. Bueno, eso es lo que hay que trabajar, y nuestro ministerio está trabajando para tener ese plan de largo plazo. Y la gente al final del periodo va a decir, bueno, este plan dio resultados, evolucionó, mejoró. No solo es una cuestión numérica, sino de cómo se vive en la calle, ¿no? Pereira, le consulto, ¿qué opinión tiene sobre lo sucedido con Besosi y toda la situación ahora que puede hacer campaña, que se puede presentar el domingo a las elecciones, algo que se sabía, pero que ahora puede hacer actos y demás, y que tiene la prisión solamente en horario nocturno? ¿Cómo ha visto la situación? Yo no discuto las medidas cautelares, porque una jueza puede colocar una medida cautelar y luego puede entender que esa medida cautelar puede modificarse, que fue lo que sucedió. No es que no tiene más medidas cautelares, tiene medidas cautelares. No solo es que no puede estar de 12 de la noche a 7 de la mañana en la calle, sino que además tiene que dejar el pasaporte, tiene que presentarse en la oficina una vez por semana, creo que es. Entonces tiene una medida cautelar, y luego que pasa campaña se lo habilitó. Uno puede decir, es medio raro, pero está bien, es una medida cautelar. Lo curioso es que alguien que tiene 7 imputaciones, él se puede enojar, pero está imputado por 7 distintos delitos de corrupción, por lo que entiendo, además la causa se ha ampliado, se presenta una lesión. Siga como si nada.
porque finalmente si la causa termina en condena, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay una imputación dura, hay cosas que uno las lee y dice, bueno, esto razonablemente es un problema. Yo no entiendo cómo siguió en la campaña. Es muy difícil de entender cómo siguió en la campaña. Es un bueno, ellos problema están convencidos, él y el Partido Nacional están convencidos de su inocencia. Uno en Soriano no sabe quién va a gobernar, Lucía. Sí, sería un caso extraordinario, ¿no? Lo hablábamos con Faúndez. Si gana Besossi es un caso absolutamente extraordinario. Pero y además es que vale todo en la política, ¿no? En Artigas está Valentina Dos Santos haciendo campaña como si fuera candidata, cuando ahí sí hubo un juicio abreviado donde se aceptaron los delitos, entre otros la usurpación de la tarea del intendente, en la que se entregaron horas extras que efectivamente no se hicieron, que se demostró que no se hicieron, y que todavía esa causa sigue abierta, porque obviamente que si no se hicieron y se pagaron, ese dinero está en algún lado. Pero en el caso de Besossi, usted entiende entonces también, por lo que entiendo, que Besossi no debería ser candidato, que debería haber dado un paso al costado. No, yo entiendo que debería haber dado un paso al costado. No es un problema personal con Besossi, por el contrario, de las personas que me llevo mejor dentro del Partido Nacional. Es un problema de la política. Cuando nosotros nos pidieron el desafuero, no hay ninguna imputación. Nos pidieron el desafuero de un senador, nuestro senador renunció a la banca para ese periodo. Charles Carrera. Y renunció a la banca para el siguiente periodo. Entonces, digamos, medir con varas tan diferentes, bueno, es parte de nuestras diferencias, ¿no? Es parte de nuestras formas de actuar. Yo entiendo que Besossi entiende que puede probar su inocencia, pero claramente hemos escuchado audios que son complejos, hemos visto cómo se pagaba un hotel a la candidata Laura Raffo y iba a cuenta de la Intendencia, y por supuesto que todo el mundo puede pensar que esos son errores, pero en principio hay un problema con la justicia que lo llevó incluso a interpretar que le habían avisado a Besossi que tenía el teléfono intervenido, y como ustedes habrán escuchado igual que yo, se refería continuamente con palabras nada agradables sobre la fiscal porque lo estaba escuchando. Entonces, digamos, de alguna manera, este caso que ha sido tan vidrioso, debería haber llevado a Besossi, por el bien de él, pero también por el bien de nuestro sistema democrático, a dar un paso al costado en esta candidatura, pero no lo dio. Es legítimo, es legal. Yo lo que le doy es una opinión política, no una opinión jurídica. Desde el punto de vista jurídico hay más de una biblioteca, hay gente que cree que no debería poder presentarse. Nosotros tenemos informes de ese tipo y hay gente que cree que dice que sí, pero que en el caso que lo procesen durante el periodo deja de poder ejercer el cargo por el que fue electo. Entonces, cuando la gente vota a Besossi en Soriano, de verdad no sabe a quién está votando. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por estos minutos con Doble Clic. No, ha sido un placer, ¿eh? Como siempre, gracias. Hasta luego, buena jornada. Placer, ¿eh? Como siempre, gracias. Hasta luego, buena jornada. Placer, ¿eh? Como siempre, gracias. Hasta luego, buena jornada.